Hello everybody, we are going to start to explain this topic about balance composition, and for this class shall be in English. So, no es cierto. Bueno, tenemos que 2 moles de CO2 y un mol de oxígeno diatómico se calientan a 3200 Kelvin a 2 atmósferas de presión. Ok, y nos pide determinar la composición de equilibrio de la mezcla, suponiendo que a la salida tenemos CO2, CO, oxígeno diatómico y oxígeno atómico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para empezar es pues desarrollar nuestro balance. Para este caso, pues ya tenemos qué es lo que tenemos en la entrada, 2 moles de CO2 y un mol de oxígeno diatómico. Y a la salida tenemos CO2, le asignamos una X, acá una Y, una Z y una W. Esta X, Y, Z y W son las variables que vamos a determinar en cuanto a la composición de equilibrio y de dónde sacamos CO2, CO, oxígeno y oxígeno monotómico. Bueno, eso lo sacamos de aquí, los datos del ejercicio. Nos dice qué es lo que tenemos a la salida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los elementos que tenemos en la entrada. Tenemos carbono y tenemos oxígeno. El oxígeno da igual si es atómico o diatómico, porque al final de cuentas es oxígeno. O sea, solamente vamos a balancear para el carbono y para el oxígeno. Entonces, del lado de carbono tenemos dos carbonos y nada más. Entonces, 2 debe ser igual a X, porque aquí tenemos carbono. Entonces, a una X más una Y, ¿ok? Y ya no tenemos más carbono. Del lado del oxígeno tenemos 2 por 2 son 4. Entonces, tenemos 4 y más 2 más oxígenos. Entonces, de aquí sale este 2. Y eso debe ser igual a 2x, 2x, a una y, aquí está la y, a 2z, 2z y una w. Ok, bueno, pues ya está. Ya sabemos que a fin de cuentas se tienen que cumplir estas condiciones. ¿Qué más? Tenemos que ver qué reacciones están sucediendo. O sea, a ver, vamos para acá. Ok, estos problemas se separan en dos cosas. O sea, tenemos que identificar cuál es la reacción real, que es esto. O sea, esto es lo que está sucediendo en la vida real. Y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo geométricamente. ¿Sí? Entiéndase por geométrico ideal. O sea, idealmente se está disociando CO2 a estos dos componentes y se está disociando oxígeno a oxígeno monoatómico. Ahora, ¿de dónde sacamos estas relaciones? Tanto la reacción uno como la reacción 2. Bueno, tenemos una tabla en el libro del famosísimo Sengel. La tabla 28 nos dice que hay logaritmos naturales de la constante Kp para ciertas reacciones. Bueno, hay infinidad de reacciones que pueden suceder en la vida real. Sin embargo, geométricamente esto es lo que más sucede, ¿no? O sea, eso es lo que más sucede. Entonces, esta tabla yo la pasé para el MATLAB, o sea, la inserté aquí. Pero vamos a ver si la pueden ver. O sea, aquí inserté esta tabla. Ok, ahí está. O sea, lo que tengo en esta hoja de Excel es exactamente lo que tenemos aquí. A ver, para que me crean. Aquí tenemos de H2 a 2H. Y vemos que el primero es 164 para 198. Y por ejemplo 3600 tenemos que es menos 609. Bueno, ya, con eso basta para que me crean. Total, que dentro de lo que tenemos en la vida real, que tenemos que CO2 más oxígeno se convierte en todo esto del lado derecho, debemos de ver qué es, o sea,
de este lado, ¿qué es lo que más se parece a esta tabla? A ver si me explico un poco mejor. Para empezar, vemos que tenemos 4 variables y esto muy probablemente nos indica que tuvimos una reacción simultánea. Entonces, la primera reacción que se parece que pudo haber sucedido en la vida real estequiométricamente puede ser que CO2 se haya partido en CO y oxígeno. ¿Por qué? Pues porque aquí nos dice que a la salida tuvimos CO2, perdón, CO y, y oxígeno diatómico. Y vemos que sería la reacción 1. Ya tuvimos el CO y el oxígeno diatómico, pero nos hace falta el oxígeno monoatómico. Eso muy probablemente haya sucedido de esta reacción, que el oxígeno diatómico se haya disociado en dos partículas, en dos moléculas de oxígeno monoatómico. Aquí está. Entonces, vamos a la tabla A28 y decimos, ok, pues veo que mi reacción 1, o sea que esto pudo haber involucrado dos reacciones que se parecen, estequiométricamente se parecen a la reacción 6, a esta reacción. Esto que tengo aquí es lo mismo que tengo acá. Y que probablemente la segunda reacción haya sido que O2, que oxígeno diatómico se haya convertido en oxígeno monoatómico. Y esta se parece a la reacción pues 2 que tenemos aquí. Eh, estas variables yo las tomo o sea, con esto identifico que mi reacción 1 es esto, el número 6. O sea, esta columna. Y con esta otra variable indico que la otra reacción tiene que ver con esta columna. Pongo aquí la temperatura y la presión. Estas dos las tomo de acá, de los datos. 3200 y 2 atmósferas. Ok. Después yo tengo aquí una programación que ya me jala los datos, pero bueno, nada más aquí es explicarles qué es lo que estoy haciendo. Bueno, regresando a la reacción estequiométrica, ya tenemos que la reacción 1 que aparece en verde, yo le estoy, la manera de identificarla le pongo que es alfa, ¿no? O sea, la reacción 1 que tengo en verde es alfa, que también tengo en verde. La reacción 2 que tengo en amarillo es beta. ¿Esto por qué? Para designar aquí algunas variables. Hago zoom y para ver si les puedo explicar un poquito de qué trata. Tengo que mi coeficiente estequiométrico reactivo de la reacción alfa y el reactivo 1 es menos 1, que el coeficiente estequiométrico para productos de la reacción alfa y siendo el producto 1 es 1 y así sucesivamente. Acá de este lado, si ven la diferencia entre estas variables con estas variables, lo único que cambia es que aquí tienen un alfa, bueno, por aquí, y aquí tienen un beta, para yo poder identificar a qué corresponden, ¿no? O sea, los reactivos de la reacción beta, 2, y los reactivos de la reacción alfa, 1. Bueno, total, ¿de dónde saco estos números? Se sacan de los coeficientes que acompañan a las moléculas de la reacción estequiométrica. ¿Y eso qué es? Bueno, la reacción estequiométrica alfa o reacción 1 es esta. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de la molécula CO2? Pues aquí tenemos un 1 imaginario, no se pone, pero aquí lo tenemos, un 1. Ahora, ¿cuál es el coeficiente de la reacción estequiométrica del lado de los reactivos? No, estos son los reactivos, los productos eran estos. Bueno, del producto CO2, aquí también tenemos que es una molécula. Y para que todo salga bien, tenemos media molécula de oxígeno diatómico. Entonces de aquí salen estos coeficientes, 1 y un medio. Ahora, ¿por qué el signo negativo? Pues siempre es así. O sea, lo que entra es negativo y lo que sale es positivo. ¿Por qué? Porque lo que entra a la cámara de combustión cada vez se va haciendo menos. O sea, se está quemando y pasa a convertirse en un producto y el producto cada vez se va haciendo más. Bueno, total, de ahí sale. Y vemos que del lado de reacción 2 tenemos igual aquí una molécula, por eso el 1 y el menos 1 por ser reactivo. Y del lado de productos tenemos 2 para el producto 1. Y para el producto 2
O sea, por ejemplo, aquí es producto 1 y producto 2. Sin embargo, de este lado nada más tenemos producto 1 y el producto 2 es 0. Entonces por eso aquí va este 0. Ahora, este KP1 y KP2 punto, ¿de dónde vienen? Vienen de esta tabla, o sea, tal cual lo que hace es jalar el dato. A ver, para que me entiendan. Por ejemplo, el Kp.2 tenemos que es la reacción número 2, o sea, oxígeno diatómico pasa a oxígeno monoatómico. Entonces, está en esta columna a 3200. Aquí está, es menos 3.077, menos 3, 0.72. Y por ejemplo, para la reacción 1, tenemos que es la columna 6, igual a 3200 es menos 0.429. Y aquí está. Y para que me crean que sí funciona, le vamos a poner aquí 298 y nos tiene que dar el primer valor. Aquí está, menos 186.975. Aquí está. Bueno, total. Entonces le dejo la temperatura que tenía, que era 3200, creo. Ajá. Sí, 3200. Bueno, ya. Eso es lo que hace este programita. O sea, me extrae aquí el dato para que yo no ande buscando. Y principalmente para interpolar. Porque, por ejemplo, si me dieran aquí 2500, tengo que hacer la interpolación y ya saben, ¿no? Pero pues aquí solamente está extrayendo el dato. Pero recordemos que esta tabla como tal nos da los logaritmos. A ver. Logaritmos naturales de la constante de equilibrio Kp. Pero nosotros no queremos el logaritmo. Lo que queremos es como tal el valor de Kp. Entonces, para quitar un logaritmo lo que hacemos es usar el exponencial. Y dice aquí, por ser la reacción tal cual, la fórmula que se utiliza es el exponencial y que la exponente sea Kp, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Que por ser la reacción tal cual. Porque, ¿por qué? ¿Quién sabe? Porque aquí tenemos que el oxígeno diatómico está pasando a oxígeno monoatómico. O sea, está sucediendo la reacción de izquierda a derecha. Y esto coincide con lo que pasó en la vida real, que de oxígeno diatómico pasó a oxígeno monoatómico. Pero vemos que tienen dos flechitas. O sea, bien pudimos haber agarrado también que, por ejemplo, que aquí hubiéramos tenido oxígeno monoatómico, o sea, sin este 2, y que aquí tuviéramos oxígeno diatómico. De todos modos, íbamos a tomar esta columna, pero íbamos a decir que la reacción estaba sucediendo no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Bueno, total, aquí nos están haciendo la vida un poco más sencilla. No más sencilla, simplemente más entendible. Entonces, se aplica esto. El punto que si se estuviera haciendo la reacción de derecha a izquierda, o sea, que de oxígeno... Ay, a ver, aquí hay mucho oxígeno. Que de CO2 y oxígeno diatómico se hubiera convertido a CO2, se aplicaría esta. O sea, simplemente se le pone un signo menos al Kp y por eso pasa para abajo. Bueno, ¿qué sigue? Pues armar este sistema de ecuaciones. Este es pues un solucionador de ecuaciones que se incrustó aquí al MATLAB. Bueno, el solucionador de ecuaciones simultáneas de MATLAB, ¿no? Y los valores que nos pide son algunos valores de prueba. A continuación nos pide las restricciones, o sea, las ecuaciones que va a resolver. Y al final este es el comando que se utiliza para resolver la ecuación. Ahora, en Solve, aquí en estos valores de prueba, pues se pone lo que sea, ¿no? O sea, aquí pude haber puesto 10. Ah, bueno, yo casi siempre pongo 1. Pero a ver si pongo aquí 2. Esto tiene mucho que ver con... Sí, sí cambian los valores. Bueno, total. Lo recomendable es siempre poner 1
o los valores que sean más cercanos a lo que podamos obtener realmente. ¿Por qué? Porque este solucionador de ecuaciones con lo que trabaja internamente es con un motor de... Ay, ¿cómo se llama? De métodos numéricos. O sea, lo que está haciendo es aproximando, aproximando, aproximando. Entonces, si tenemos un valor de prueba muy lejano a lo que realmente es el valor, pues se aleja mucho, ¿no? De la realidad. Total, que yo les recomiendo que siempre pongan uno a todo. Bueno, ahora, ¿de dónde sacamos estas ecuaciones? Las primeras dos, pues son los balances que habíamos hecho acá arriba. El balance para C, para carbono y para oxígeno. Si ven, aquí tenemos 2 y aquí 4 y 2 son 6. Entonces 2 y 6. Total, se pasan, simplemente se repiten, ¿no? Esta es otra ecuación que se tiene que poner, que es, esta siempre es la misma, n total, o sea, número total de moles es igual a todas las variables que ocupamos. En este caso fueron 4. ¿Por qué 4? Porque nos decía que a la salida teníamos 4 compuestos. Y esta ecuación es pues, por definición, si ya estudiamos un poco sobre este tema de composición de equilibrio, vemos que esto es una solución algebraica que es para nuestra conveniencia. O sea, este KP viene de más y más números, o sea, viene por ejemplo desde acá, desde aquí el KP, ¿no? Total que para nuestra conveniencia se acomoda finalmente de esta manera. Ahora, algo muy importante que aquí los puedo revolver mucho, pero bueno, ¿quién era X? X era la variable que le asignamos a CO2. Y es la variable que le asignamos a CO. Y Z es la variable que le asignamos a O2. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque depende a la molécula que le hayamos asignado X, Y o Z, es al exponente que se tiene que elevar. O sea, mm, debe coincidir nuestras variables X, Y, Z con lo que estábamos diciendo geométricamente. A ver, aquí está. En la reacción estequiométrica estábamos diciendo que R alfa 1 era el coeficiente de CO2. Sí, ok. B, R alfa 1 es el coeficiente de CO2. Y al mismo tiempo decíamos que X era el coeficiente de CO2. Entonces por eso aquí se combinan estos. Ahora, Y es el coeficiente de CO. Y le voy a hacer zoom. Y P alfa 1, ¿qué era? Geométricamente P alfa 1 era CO. Entonces P alfa 1, CO. Y Y es CO. Entonces también hacen match. Ahora, la Z, ¿qué era Z? Z es el coeficiente de oxígeno diatómico. Y P alfa 2, P alfa 2 es también oxígeno diatómico. Entonces vemos que esto está correcto. Y todo eso se multiplica por la presión, si lo hacemos aquí en MATCAD, o sea, por la presión sin unidades entre el número total de moles. ¿Por qué la presión va sin unidades? Porque el número total de moles pues también va sin unidades. Y todo eso se eleva a los coeficientes que hayamos involucrado en este KP1, ¿no? KP1, o sea, todos los compuestos que se hayan involucrado en esa reacción estequiométrica. Por eso tenemos aquí nuevamente, o sea, todo lo que ocupamos aquí, R alfa 1, P alfa 1 y P alfa 2. ¿Sí? Aquí está. Ahora, para el KP2, o sea, la KP de la reacción 2, ¿qué teníamos en la reacción 2? En la reacción 2, si recordamos, nada más teníamos dos cosas. Teníamos oxígeno diatómico y oxígeno monoatómico. Entonces, por eso aquí nada más tenemos Z y W. Ahora, oxígeno diatómico, tenemos aquí una Z. Y si coincide con lo que decíamos hasta arriba, sí.
aquí está la Z, oxígeno diatómico, y el R beta 1, o sea, el reactivo 1 de la reacción beta también era oxígeno diatómico, monoatómico. Ay, diatómico, se me olvida, diatómico. Y tenemos que P beta 1 pertenece o se identifica con el oxígeno monoatómico. O sea que debería ir con W. W y W. Bueno, aquí lo mismo. Y aquí dirán, aquí tienes un P beta 2. Pero no afecta porque aquí decíamos que era cero. ¿Sí? Bueno, total. Que ya aquí con el solver nos da que la composición de equilibrio es 1.127 CO2, 0.873 CO, 1.273 oxígeno diatómico y 0.326 oxígeno. Y el número total de moles es este, 3.500... Ay, ¿qué onda? 3.6, ¿sí? Mm, y bueno, ya. Ahora, aquí diremos, cuál es el chiste, ¿no? De programar esto si al final de cuentas yo tengo que armar estas ecuaciones. Todas estas las tienes que armar a mano. Um, esta, esta y estas dos se arman a mano. Entonces, si no armas bien tus ecuaciones, aquí sí te va a salir un resultado, pero muy probablemente, o bueno, seguramente va a estar mal. Entonces, ¿cuál es el chiste de programar? Mm, pues que puedes estar haciendo cambios rápido. O sea, si todo esto lo hicieras a mano, te iba a salir igual un resultado y vas a decir, ah, pues está bien, ¿no? Pero aquí podemos estar checando y cambiarlo fácilmente. Por ejemplo, no sé si aquí pusiera Z. Me cambian los datos, pero le doy otra revisada y veo que aquí no era Z, que aquí era X y se cambia automáticamente. Y igual para la temperatura, para la presión, pues ya lo tenemos, simplemente vamos de arriba y cambiamos y eso sería todo. Así que esta es la solución al problema. Si tienen alguna otra duda, ahí me dejan el comentario.